todas, perdón, a todos, dando continuidad a los trabajos de por la reelección, convocado por el Congreso del Estado de Michoacán, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Me es grato presentar al cuarto ponente de este evento, el licenciado Juan Carlos Silva Raya, de quien me voy a permitir leer un brevísimo resumen de su amplio currículum. El magistrado Juan Carlos Silva Raya obtuvo los grados de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista y maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, así como maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia. Concluyó los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. Fue profesor de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma del Estado de México y en La Salle, así como también de Derecho Constitucional y Derecho Electoral en la UNAM, entre otras instituciones públicas y privadas de educación superior, como es el ITAM, Universidad de Anáhuac del Sur y Universidad de las Américas. Es autor de distintos trabajos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros organismos. Es autor del libro El control de constitucionalidad y las elecciones indígenas y coautor de otros más. Ha sido ponente en cerca de 200 eventos académicos. Fue secretario de Estudio y Cuenta, así como secretario escritor de la Sala Superior desde el año de 1993. Actualmente es magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual preside. A continuación, el uso de la voz, estimado magistrado presidente. ¿Qué tal? Buenos días. Es el caso que debo agradecer a mis amigos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán la posibilidad de encontrarme en esta ocasión, desde luego también a la legislatura del Estado, a todas las instituciones convocantes, el Instituto Electoral de Michoacán, su presidente, amigo, el doctor Ramón Hernández, y desde luego también amigos, el magistrado el presidente Alejandro Rodríguez Santoyo, don Manuel Los Campos, el magistrado Ignacio Mercado, Homero Valdovinos, don Rubén Herrera, y desde luego nuestros anfitriones de la legislatura del Estado. Miren, nosotros que formamos parte de la judicatura, a veces también tenemos una cuestión que se puede interpretar como un arma de doble filo, porque la investidura implica que no podemos hacer pronunciamientos en algún sentido que puedan implicar prejuzgar sobre ciertos asuntos. Pero me parece que el venir a un evento como este, donde se tiene la iniciativa muy bien intencionada de buscar respuestas a problemas que se pueden presentar en esta cuestión tan importante que es lo de la reelección, y venir a describir lo que aparece en la Constitución Federal, en la Constitución local y en la legislación secundaria, pues no tiene un gran aporte. En ese sentido, pues, lo que trataré de hacer en los siguientes minutos, pues es establecer algunos aspectos que desde mi perspectiva pueden implicar problemas y que deben desde luego resolverse a través de la acción preventiva oportuna de la actividad legislativa. Aquí quiero recordar también algo que siempre le escuché a uno de mis mentores, el magistrado en la Sala Superior, que ahora es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es
doctor Jesús Orozco Enríquez. Él destacaba que lo importante es definir, dar soluciones y que lo demás que lo digan nosotros. Entonces, en este sentido, voy a realizar mi exposición. Miren, cuando nosotros empezamos a recorrer cuáles son las razones para el establecimiento de la reelección en los cargos legislativos y también en los ayuntamientos municipales, pues hay varias cuestiones que se vienen manejando, que es una forma de especializar a los integrantes de los órganos legislativos, que es una forma también de ayudar en la economía, porque esa experiencia que tienen los integrantes de los órganos legislativos, de los ayuntamientos municipales, pues no se va a perder. Que también existen electores que deben tener la posibilidad de avalar el desempeño de los legisladores y también los ayuntamientos municipales. En fin, se dan varias de estas razones. Y me parece que sobre todos estos aspectos ya hay algunos otros cuestionamientos que nos podemos formular. La cuestión esta, la especialización del órgano legislativo, la especialización de los cuerpos edilicios. Creo que no debemos ver la reelección como una panacea para en ese momento que ya los integrantes de los órganos legislativos, de los ayuntamientos municipales, de los titulares de las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, pues se especializan. Creo que esto tiene que ir acompañado de otro tipo de instituciones, y la principal preocupación debe ser cómo fortalecer todos estos controles para ir saliendo al paso de estas cuestiones. Cuando yo estaba leyendo algunas iniciativas que se presentaron en esta cuestión, tengo aquí, por ejemplo, la del senador Francisco Burques, la de Gabriela Cuevas y la de la senadora también Gómez del Carmen. Vienen haciendo este tipo de reflexiones sobre cuáles son las ventajas que tendría el establecimiento de la reelección. Por ejemplo, se dice, la reelección permite crear un vínculo más estrecho entre el representante y sus electores. La reelección constituye un mecanismo de rendición de cuentas. La reelección profesionaliza a los legisladores y la reelección coadyuvaría a la formación de una cultura política democrática. Y me parece que en relación con todos estos aspectos, siempre debe de haber este vínculo, exista o no reelección. Si estamos pensando, por ejemplo, la cuestión esta de la creación de un vínculo más estrecho o el establecimiento de una cultura de rendición de cuentas, pues evidentemente pues está el mecanismo de la transparencia y el acceso a la información. Si la cuestión esta de la profesionalización de los legisladores o de los cuerpos edilicios, pues yo creo que más bien esto exista reelección o no, pues lo importante sería que quienes lleguen a los cuerpos legislativos o a los cuerpos edilicios presuponga el establecimiento de una preparación por cada uno de los partidos políticos. Es decir, el postular la idea de que llegas a una legislatura a aprender, o a un ayuntamiento municipal, pues creo que es una perspectiva equivocada. Inclusive hay una exposición de motivos de estas que acabo de mencionar, que decía, es que el primer año de la legislatura, como está el diseño actual, llegas a aprender. El segundo año te dedicas a legislar y el tercer año te dedicas a pensar en dónde te vas a colocar cuando termine tu encargo. Y creo que esto pues, no es el caso, sino más bien exigiría más de los partidos políticos un sentido de responsabilidad
de que lleguen los mejores perfiles a las legislaturas. Inclusive se ha pensado que esa es la cuestión importante en los cargos de representación, que son electos por el principio de representación proporcional, que son espacios destinados a los cuadros técnicos, que es muy importante. La cuestión esta de la rendición de cuentas, que ya mencionaba lo de transparencia, acceso a la información, la cuestión esta de la profesionalización también debe ir acompañada con el fortalecimiento de los cuerpos de carrera, del servicio civil de carrera en los órganos legislativos y en los ayuntamientos municipales. Y yo voy a mencionar un caso que para mí es muy claro. ¿Por qué han existido el caso muy claro, los cambios de consejos generales en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral? Pues porque hay estructuras, porque hay un servicio profesional. Entonces me parece que eso está avalado por el establecimiento del Servicio Nacional Electoral. Va por esa orientación. Esta situación pues, definitivamente tiene que presentarse también en los órganos legislativos y en las cuestiones de los ayuntamientos municipales. Y otra cuestión más, si de veras lo que importara es que se estableciera también que el elector avale, premie o castigue a los buenos legisladores o integrantes de los ayuntamientos municipales, pues pareciera que esto también debería ir acompañado de procedimientos de revocación de mandato, y que no solamente a la conclusión del encargo, sino de manera anticipada, es decir, cuando yo haya transcurrido un momento prudente para poder evaluar cómo se viene realizando la gestión, que ya se pudiera dar esta reconsideración por parte del electorado, ¿no? Y que esto suponga que para poder proceder a la remoción, este cambio se dé por una votación equivalente a por la cual fue electo el representante de elección popular o mayor a la por la cual hubiera sido electo. Esta situación, pues también la cuestión del reconocimiento a una buena gestión, pues también se daba en el caso de las situaciones que implicaban cuando, un ayuntamiento o pensemos en el cargo de gobernador o presidente de los Estados Unidos mexicanos, en fin, cuando se viene dando un aval a un mismo partido político, ¿no? Entonces, también me parece que sin reelección o con reelección, de todos modos el elector, las electoras tienen la posibilidad de reconocer una buena gestión. Pero bueno, la situación está así, así nos estamos encontrando. Entonces hay que pensar de qué manera nos podemos anticipar a muchos de los problemas que se pueden llegar a dar. Miren, en mi experiencia y también como resultado de la actividad que he desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor y ahora magistrado, creo que existe una cuestión que se puede llegar a presentar y que resulta a veces muy natural. ¿Qué es lo que a veces o cómo se toman las decisiones en los órganos cuyas decisiones son susceptibles de revisarse por un tribunal electoral, una sala regional, una sala superior, o si pensamos en el caso de las legislaturas, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo que muchas veces cómo se dan estas decisiones en función de expectativas de lo que ya está regulado o sobre lo cual existe algún precedente. Sin embargo, me parece que en el caso de las entidades federativas de los estados, la situación no es tan así. Yo he considerado o he visto, y esta experiencia también tengo,
que los principales avances en materia electoral, en materia de la vigencia de un Estado democrático de derecho, han partido de la periferia al centro. Resulta que si, por ejemplo, nosotros empezamos a revisar algunos aspectos novedosos, como es el establecimiento de la democracia participativa, el control de constitucionalidad local, la regulación de las precampañas, en fin, entre otro tipo de situaciones, primero se dieron en las legislaturas locales y después en el centro. Entonces, me parece que esta actitud progresista también debe de darse en esta ocasión con la situación de la reelección. En estos días que he estado reflexionando, es más, todavía el día de hoy, antes de estar por acá presente, yo tuve más dudas que respuestas, y me parece que esa es la responsabilidad fundamental de la legislatura local, y creo que ese es un buen paso el que se está dando en este momento, de convocar a distintos actores políticos y especialistas para empezar a poner los temas sobre la mesa y comenzar a discutirlos. El primer aspecto que advertía, cómo compaginar la situación de la reelección con la realización de procedimientos electorales democráticos en el caso de los partidos políticos. Hasta ahora lo único que tenemos en el caso de la reelección es la circunstancia de la limitación para el caso de los ayuntamientos municipales, una reelección más, un periodo adicional, y en el caso de las legislaturas federal y legislaturas locales, hasta 4 periodos, es decir, la situación de que pues eres reelecto, digo, más bien eres electo y tienes derecho a reelegirte 3 veces más. Y sí, por otra parte, la circunstancia de que siempre y cuando seas reelecto por el mismo partido o por la coalición que te postuló, salvo que te hubieras separado en una forma anticipada. Entonces, esto es todo lo que tenemos. Pero debemos empezar a considerar algunos aspectos. Yo los ejercicios que regularmente hago es tomar el índice de la legislación electoral y empezar a ver qué aspectos están tocados y rápidamente hacer este ejercicio que consideraría como un checklist. Y lo primero que me surgió es la cuestión: este derecho, el ejercicio de este derecho, que algunos lo ven desde una doble partida, el derecho individual del sujeto a ser votado, y por otra parte el derecho de los electores a votar. Pero aparte de esto, hay otras condiciones de que exista o no reelección, siempre tienen que darse, y son principios. Y entonces, en función de lo que nosotros estemos determinando, estemos identificando como valores fundamentales en un proceso democrático, es donde vamos a obtener primero los cuestionamientos y después dar las respuestas. Y yo creo que tanto los tribunales, pero fundamentalmente las legislaturas y luego los tribunales, debemos anticiparnos con respuestas y no actuar con la expectativa de qué es lo que me van a confirmar. Si no se dan los primeros pasos, si no se dan esos avances, lo único que va a ocurrir es que vamos a llegar al proceso electoral con más problemas, con más inquietudes, con incertidumbre que con respuestas. Y me parece que la responsabilidad de las legislaturas locales, de los tribunales locales, de las salas regionales, de la sala superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dar respuestas
que permitan a los actores políticos planificar y realizar su actividad bajo condiciones de certeza. No va a haber respuestas si no existen pronunciamientos o definiciones por parte de las legislaturas y de los distintos tramos para el control de constitucionalidad y de legalidad, de convencionalidad que se establecen en nuestro sistema. Entonces tendremos que darnos, primero, cómo compaginar el derecho a ser reelecto, el derecho de reelegir de los propios ciudadanos con la democracia intrapartidaria. El hecho de que algunos quienes ocupan un cargo en un ayuntamiento municipal o quienes ocupen un cargo en la legislatura local determinen que desean reelegirse, desplaza el procedimiento democrático de los partidos políticos, eso demanda un pronunciamiento. Otro, ya hay esa determinación, ya se resuelve si existe o no el procedimiento democrático y debe concurrir a participar en el procedimiento democrático interno del partido, y entonces también se pronuncien los militantes, si es una votación cerrada, que se pronuncien la propia ciudadanía, si es una votación abierta, o el órgano que va a determinar quiénes van a ser los candidatos en el partido político, vamos a tener que dar una definición. Bueno, ya se supera esta cuestión. Ahora, quienes pretenden ser reelectos deben separarse del cargo para que puedan contender con igualdad de condiciones con aquellos otros que también pretenden participar en el distrito electoral uninominal o en alguna otra circunscripción o bien en el ayuntamiento municipal, para que puedan participar en igualdad de condiciones, también demanda una definición. Desde mi perspectiva, estas cuestiones, el hecho de que se establezca la reelección no implica que se van a suprimir estos principios constitucionales que también se establecen en nuestro bloque de constitucionalidad, Constitución Federal, tratados internacionales. Participación en igualdad de condiciones en los procesos democráticos. Entonces, si hay una definición en el sentido de que tienes que separarte, también cuál es la figura que vamos a utilizar para poder remediar esta cuestión. Desde luego, tenemos claro que en el caso de los ayuntamientos municipales están los suplentes. También tenemos claro que está la posibilidad de hacer designaciones a través de consejos municipales. Y entonces, sobre estos aspectos habrá que dar una definición, pero siempre bajo la perspectiva de lo que tenemos que estar garantizando. Primero, es definiciones, certeza, objetividad, legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, y por otra parte, también las reglas, los principios que deben regir en todo proceso. Se da o no la necesidad de que el proceso electoral se realice bajo condiciones de equidad, de que los principios que se establecen en el artículo 134 de la Constitución también se actualicen, párrafos séptimo y octavo, es decir, imparcialidad de la aplicación de los recursos públicos, la propaganda que no tenga un carácter personalizado, y de que todos los contribuyentes puedan participar en procesos auténticos y libres. Y entonces, en función de esta ponderación, esta valoración que se haga por el legislador, es que se tienen que dar las respuestas. A mí me parece que reelección o no
siempre habrá necesidad de establecer condiciones para que en los procesos electorales se respeten estos principios. Luego, vendrán algunos otros problemas que me parece que ya una vez que se dé la definición y que se lleve a cabo el proceso donde se dé la reelección, que permitan asegurar que otras situaciones también se atiendan. Voy a mencionarles un ejemplo que nos tocó ver en la Sala Regional Toluca, y como ya es una cuestión que fue decidida, creo que puedo referir en este momento. Resulta que en un ayuntamiento municipal del Estado de México, con una población muy alta, un ayuntamiento municipal muy importante, se da la circunstancia de que el presidente municipal del periodo 2013-2015, me parece, decide participar en el proceso electoral de 2014-2015, y este presidente municipal decide participar para ser legislador del Estado. Solicita licencia para separarse del cargo de presidente municipal. Participa en la elección de diputado y gana. Una vez que gana la elección, regresa al ayuntamiento municipal. Cuando solicitó la licencia, dejó como encargado, o dejaron como encargado en el ayuntamiento al tesorero. Y está la circunstancia de que había un presidente municipal suplente. Después de que toma protesta en la legislatura local, regresa nuevamente al ayuntamiento municipal. Y nuevamente regresa a la legislatura, y ahora en esta ocasión dejan el ayuntamiento municipal como presidente municipal a un regidor. Total, que el presidente municipal suplente no podía acceder al cargo. Regresa a la legislatura, se designan integrantes de las comisiones legislativas, y ya después de que se realiza esta operación, regresa otra vez al ayuntamiento municipal. Y entonces el presidente municipal suplente va a la sala regional, primero va al tribunal electoral local y le dice: ¿sabes qué? No me dejan acceder al cargo. Hay una violación a mi derecho de votar en la modalidad de acceso al cargo. Y entonces el Tribunal Electoral del Estado de México determina es fundado y le ordena a la legislatura local, al ayuntamiento municipal, darle acceso al cargo. Y entonces, en el puro cumplimiento, el pobre presidente municipal suplente estuvo en la incertidumbre de que no se le permitía acceder al cargo, y era una cuestión de cumplimiento. Cualquier tribunal diría, pues la cuestión que va vinculada con el cumplimiento le toca al tribunal que dictó la sentencia, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, 17, etcétera, tiene derecho a la justicia completa, expedita, y a que se cumplan sus determinaciones y los tratados internacionales. Van con nosotros y dijimos: no, es que aquí hay que darle otro cariz, porque no van a cumplir con la sentencia. Y entonces lo que se hizo a partir de una lectura de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México fue involucrar al secretario de gobierno, que es el que tomaba las protestas cuando se da la renovación de los ayuntamientos municipales,
para que un órgano más participara en la cuestión esta del cumplimiento, y también nosotros, como nuestra investidura del Tribunal Federal, cuando vamos. ¿Cuál era, o cuál podría ser? Estoy en el plano de la especulación, y cualquier coincidencia con la realidad pues es mera coincidencia. ¿Cuál podría ser el problema? El problema era, no quería soltar la presidencia municipal, quizás había problemas en cuanto a los dineros, y entonces de ahí la preocupación de no soltar. Inclusive después platicando con uno de los correligionarios de este partido político que estuvo atrás del asunto, decía, es que fíjate que en lo que estaba la cuestión esta del cumplimiento, y cuando ustedes dieron el plazo para el cumplimiento, se asignaron obras, estuvieron manejando dinero y todavía alcanzaron a hacerse otras cosas más, ¿no? Entonces, esta cuestión que estoy destacando ahora nos está marcando una alerta, y la alerta es: el problema no solamente está en reelección sí, reelección no, eso ya está en la Constitución Federal. El problema está en establecer condiciones que permitan asegurar que las elecciones se van a realizar bajo los principios de equidad y todos los aspectos que están involucrados: acceso a radio y televisión, igualdad en la contienda electoral, cuestiones de fiscalización, etc. Esas son las partes que tenemos que fortalecer, y luego, una vez que ya se dé la reelección, los controles para el ejercicio del presupuesto. ¿Cómo se está ejerciendo el presupuesto? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que asegurar es, sí debemos confiar en la mayoría de edad de las electoras y electores, que tengan el juicio suficiente para premiar o castigar a los buenos ayuntamientos municipales, a los buenos y buenas legisladoras que están realizando su trabajo, pero que también bajo esas condiciones actúen eficazmente los mecanismos de control interorgánico entre las legislaturas, las contadurías mayores, los órganos de fiscalización, sobre aquellos, especialmente sobre aquellos en especial que acceden a los cargos por la vía de la reelección. Quiero destacar aquí unas tesis, y las recuerdo muy bien, porque cuando se resolvieron por la Sala Superior lo relativo a la no reelección, alcance de este principio en los ayuntamientos y en la elección de los ayuntamientos, no se actualizó respecto de cargos que legalmente no deben surgir de elecciones populares, pero fundamentalmente la primera: ¿cuál fue la razón de su establecimiento? Y yo recuerdo que estos magistrados de la anterior integración, magistrado el paisano de aquí, el magistrado Leonel Castillo González, de esa integración, diría, heroica, porque tuvo criterios de avanzada, pronunciamientos que implicaban anticiparse a muchos problemas que expresamente no tenían una solución en la Constitución Federal, pero que a través de sus interpretaciones garantistas y progresistas dieron soluciones a muchos problemas. Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, don José Luis de la Pesa, que en paz descanse, Jesús Orozco Enríquez, entre otros más. Y decían, salían en la cuestión esta de la reelección de los ayuntamientos municipales. ¿Qué problemas se ha presentado? También habrá que anticiparse a esto. Decían, fue el caso de que quienes habían integrado un ayuntamiento municipal como presidenta, presidente, síndico, regidor, a la siguiente elección
hacían cambio. Y entonces quien había sido presidente o presidenta municipal ahora iba como síndico, y quien había sido síndico como presidente municipal, o quien había sido regidor como presidente municipal o presidenta, y así. Y entonces pues era una cuestión de, vamos a decirlo de esta forma, gatopardismo. Y entonces decían, es que ya, ya no hay reelección. Y entonces, ¿cuál fue una de las razones que dijo la Sala Superior? No se vale esto, porque finalmente es una reelección. Y decía, es una necesidad de un Estado de Derecho el establecimiento de controles efectivos. Y a través de esta circunstancia, de esta situación, donde se da el cambio, el gatopardismo, lo que vas a provocar es que van a funcionar como camarillas, donde en un momento van de determinada forma y a la siguiente van de otra forma, pero se van a dedicar a cubrirse las espaldas. Y entonces pues va a ser más bien una cuestión que no va o no resulta conteste con este principio de prohibición de la reelección y el carácter republicano. Y entonces vean ustedes cómo esta cuestión también puede estar presente en esta ocasión. Se establece la limitación en el artículo 115, puede haber reelección bajo la circunstancia de que no sea un periodo mayor a 3 años y por un periodo más, es decir, 6 años en total. Y la cuestión está del partido político. Después de eso, habrá que anticiparse y dar una respuesta. Si ya se dio la reelección, ¿se vale que se den estos cambios para que uno no hable de reelección? Yo creo que lo mejor es anticiparnos estos problemas y dar una respuesta. Entonces, lo primero que me parece, ver la cuestión esta, por ejemplo, que ya mencionaba, y pronunciarse. Proceso electoral interno en el partido político, necesidad de separarse sí o no, y si te separas, de esa manera estás estableciendo condiciones para asegurar una contienda bajo condiciones de igualdad, de equidad, o no es necesario. También vas a respetar el artículo 134, hay que dar esas definiciones. Ya se da la reelección. Se vale que quien fue presidente municipal y se religió como tal en el siguiente, es decir, después del segundo periodo, vaya como síndico o como regidor, o no se vale. Y no se va a dar esta situación que estaban señalando en la anterior integración de la Sala Superior. Yo creo que hay que dar una definición en ese sentido, porque cuál es a veces el temor que advierto o que tengo, que muchas veces vemos los problemas y a veces dejamos resquicios a través de los cuales establecer una salida de emergencia. Advertimos que va a haber un problema ahí, pero optamos mejor por no salirle al paso y no resolverlo. Y entonces ni va a haber definición por la legislatura. Es muy probable que también el tribunal local, la sala regional y la sala superior no se pronuncien, y la Suprema Corte no alcance a advertir esto. Luego, recuerden ustedes que en las cuestiones de omisiones legislativas ha sido más proclive la Suprema Corte de Justicia de la Nación a respetar o establecer lo que se conoce como un principio de deferencia al carácter democrático del legislador y a su cuestión racional o de razonabilidad. Y entonces, en aras de esa deferencia, determinan no pronunciarse, pero los problemas se van a dar. Entonces, me parece que más bien
el sentido de responsabilidad democrático implica pronunciarse y que efectivamente den oportunidad también a los órganos de control jurisdiccional de que se pronuncien. Y con otra, no cabe duda, así nos ha pasado a nosotros, cuando estamos conociendo de los juicios de revisión constitucional electoral, de los juicios de inconformidad, de los juicios para la protección de los derechos político-electorales, y me imagino en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las acciones de inconstitucionalidad, el cabildeo. Y lo que interesa es escuchar las razones de los actores políticos. Un aspecto fundamental, por lo cual debemos ser muy cuidadosos cuando estamos hablando de desaplicación, en el caso de los tribunales locales, las autoridades administrativas, las salas regionales, y cuando estamos hablando de invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que tenemos que ser muy cuidadosos. Debemos respetar un aspecto que se llama legitimidad democrática del órgano legislativo, y es muy importante atender a sus razones. ¿Cómo cambia muchas veces nuestra perspectiva cuando existe un, a ver si es que no se cansa uno de estar parado, digo, de sentado, ¿cómo cambia nuestra perspectiva cuando se dan los alegatos? Cuando escuchamos a los actores políticos y nos dicen, oye, es que el contexto es esto, y parte de la fundamentación y motivación, de una adecuada motivación, justificación de nuestras sentencias, pasa por hacernos cargo de sus argumentos, de sus problemas. Cambia mucho el contexto, permítanme decirlo de esta manera, de tierra caliente, de situaciones en donde se enfrenta una gran conflictividad social, algunos otros lugares en donde no se tiene esa circunstancia. Cambia mucho la determinación que se adopte, me imagino, por un órgano de control, de regularidad, de leyes, cuando se escucha la legislatura y se explican estas razones. Porque cuando nosotros comenzamos a revisar la exposición de motivos y el diario de los debates, me viene a la mente algo que expresaba el ministro en retiro, don Juan Silva Mesa. Bueno, es que si tú acudes a las razones de uno de los diputados o senadores, pues vas a tener una versión parcial. Y a lo mejor eso no es el sentido de la reforma constitucional o legal. Y entonces puede ser una cuestión más a modo. Bueno, si a mí me interesa darle una perspectiva, pues a lo mejor voy a hacerme cargo de aquellos posicionamientos en sentido contrario a la reforma que no van a reflejar el sentido de la mayoría. Es muy importante, ya para concluir, tener presente estos aspectos. Sí, es cierto, estuve buscando algunos precedentes de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero solamente encontré el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso del Tribunal Constitucional versus Perú. Pero es otro contexto. Creo que nosotros no tenemos ese problema y no va a pasar, ¿no? Porque más bien esta fue una reforma que impulsó el presidente Alberto Fujimori, donde establece una reforma a modo para permitir una elección, una reelección ya para un tercer periodo y luego indefinida. Y entonces hace una reforma para beneficiarse, y esto generó una gran crisis constitucional
porque implicó la remoción de 3 magistrados que se opusieron a esa reforma que beneficiaba, iba una reforma ad hoc, una reforma con destinatario para beneficiar a Alberto Fujimori. Entonces esto provocó la remoción de estos magistrados y la Corte Interamericana se pronuncia, pero en cuanto a su derecho a ocupar un cargo, el cargo de los magistrados y las garantías esenciales del procedimiento, a que fueran juzgados con las debidas garantías, porque fueron removidos por la Asamblea, evidentemente como una represalia a su actividad donde se había limitado o había reconocido que era inaplicable esa reforma constitucional. Nosotros no tenemos este problema, ¿por qué? Porque efectivamente existió esa prudencia, esa mesura por los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de posponer la aplicación de la reforma para que no se vieran beneficiados quienes habían sido actores de esta reforma constitucional de 2014. Bueno, entonces espero poder haber aportado algo a este debate que se está iniciando en la legislatura local y ya para concluir, sobre todo en el aspecto que desde mi perspectiva es primordial, que es la necesidad de que se den definiciones sobre cuestiones que están inéditas. Tiene que haber un posicionamiento claro, objetivo, cierto de la legislatura para darle bases de certeza, de objetividad, que resulten de acuerdo con nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de reelección. No solamente en la parte que corresponde, repasemos, a las precampañas, campañas, sino también ya en lo que corresponde al ejercicio del cargo, ¿no? Cómo establecer condiciones, mecanismos que permitan que funcionen nuestros principios de equidad en la contienda electoral, imparcialidad de los servidores públicos y sobre todo nuestro sistema de control interorgánico entre los órganos que se encargan de revisar el ejercicio del presupuesto y aquellos que están desempeñando el cargo como resultado de la reelección. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Silva Araya, por su interesante ponencia que tocó tópicos trascendentales con relación al tema de la reelección. Ahora, siguiendo la mecánica de este foro, y dado el apretado del tiempo que tenemos, se abrirá un periodo de preguntas y respuestas que consistirá únicamente en 3, las cuales se solicitará, se realizará en bloque para que de la misma forma las conteste nuestro foro. Por favor, el señor aquí, la señorita y el foro. Maestro, he participado en los 2 días del evento y tengo una preocupación muy interesante. Y mi pregunta es si a la actual legislatura va a tener el compromiso de legislar esta nueva figura. Porque he visto la ausencia de los legisladores en los 2 días. Y me imagino que serían los principales actores de un evento de esta naturaleza. Les corresponderá a ellos estructurar esto hasta el 2021, porque tengo entendido que la reelección se ejerce a partir de 2021. No tendríamos tiempo, pero al realizar este foro, me imagino que es porque la legislación actual tendrá que empezar a trabajar sobre él. Mi pregunta concreta es esa. ¿Sí le corresponderá a la actual legislatura estructural? Bueno, es una pregunta
muy concreta que quisiera ver cuál es su concepto. Es respecto, si la reelección es un derecho político electoral de la persona, ¿cómo se va a vincular con la vida interna de los partidos? Buenos días. Antes que nada, le quería agradecer, maestro Silva, por su cátedra del día de hoy, que estuvo muy interesante. Yo le quería preguntar, en el contexto contemporáneo y teniendo en cuenta antecedentes históricos que se han llevado a lo largo de la democracia en México, incluyendo pues que se vinculó un régimen partidista de 7 décadas, ¿qué tan usted consideraría viable la necesidad de que el partido político respaldara al candidato que está compitiendo por su reelección, tomando en cuenta de que de esa manera se podría terminar lo que es el régimen partidista y comenzar una democracia en la cual se siente más en el individuo que en las instituciones? Bien, desde luego tiene que haber definiciones, y las definiciones son ya porque en el único caso pues lo que hay que tomar en cuenta son los plazos. El plazo para realizar reformas legislativas o reformas constitucionales en la Constitución local que tengan un carácter fundamental. Entonces, estos aspectos que tocan, como se puede advertir de entrada, condiciones para el acceso al cargo, condiciones de equidad, que tienen que ver también con la cuestión esta de tiempos en radio y televisión. Digo, me queda claro que eso es una competencia más del Congreso de la Unión, pero los otros aspectos que estaba mencionando, todo lo que deriva del artículo 134 de la Constitución, los anteriores párrafos de cómo se presenta el presupuesto, hay un plazo para realizar esa reforma, que es lo que se prevé en el artículo 105 de la Constitución. Dentro de los 90 días anteriores durante el proceso electoral no puede haber modificaciones constitucionales y legales de carácter fundamental. Entonces tiene que haber ya definiciones. ¿Por qué? Porque, pues bueno, lo que no puede quedar al garete, a la deriva, es las condiciones para ejercer ese derecho, ¿no? Hoy ya mencionaba la compañera que lo relativo a la reelección pues tiene que también ver con un derecho humano, pues a ser reelecto. Y claro, no es un derecho humano incondicionado, sino que requiere de que se establezcan estos requisitos, estas condiciones, para que se pueda actualizar, para que se pueda eficientar su ejercicio, ¿no? Entonces, ya hay algunos aspectos, ¿no? Podría incluirse alguna consideración más que tenga un carácter restrictivo. Me parece en la legislación secundaria fueron los que se establecen en el artículo, me parece que es el 58, 56 de la Constitución, 115, 116 y 122, que implique imposibilitar el ejercicio del derecho. Pero sí hay que establecer condiciones. Entonces, si queremos certeza, si queremos objetividad, si queremos que se permita la provisión de estos requisitos y condiciones que nos permitan participar en un proceso con equidad, igualdad, autenticidad, transparencia, etcétera, pues tienen que actuar ya las legislaturas, ¿no? Y esto me parece que este es un buen comienzo.
Digo, sé que quedan los registros, sé que están los asesores, los cuerpos técnicos en este momento, y seguramente si hay una transmisión de este evento se le dé seguimiento en las oficinas a los legisladores, pero me parece que ya la organización de este evento en esta casa es un buen síntoma que existe la disposición de atender a sus planteamientos, a las consideraciones que se hagan por parte de los que estamos en esta mesa para precisamente salir al paso de todos estos problemas. Luego, aquí habrá que ver cómo se compagina, cómo se armonizan los principios y las reglas que rigen en cuanto al derecho de los partidos políticos a autodeterminarse y autorregularse. Pero debemos considerar también una cuestión muy importante. Los partidos políticos, como las coaliciones, son instrumentos, son mecanismos que deben o están construidos para facilitar el ejercicio de derechos de las personas. No son los instrumentos que mediatizan o que cooptan o captan o monopolizan nuestros derechos. Es decir, yo al ser militante de un partido político no estoy renunciando al ejercicio de mis derechos, sino más bien me estoy apoyando. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es de qué manera ejerzo mi derecho de mejores condiciones, ¿no? Entonces, sí es cierto, los partidos políticos tienen vida interna, pero esto se tiene que dar dentro del juego democrático, es decir, cómo esa vida interna del partido político va a participar o a jugar como un elemento más de las demás condiciones y no como un elemento privilegiado. No hay una definición donde se diga es que es más importante el derecho del partido político porque es un derecho colectivo. No, eso es un mal análisis. Es importante ese derecho del partido político porque implica el ejercicio del derecho de asociación de todos los militantes, pero hay que ver cómo juega con los demás. Y entonces, sin desconocer el derecho del partido político, pues también existe la necesidad de establecer condiciones para que participe o juegue el derecho a la autodeterminación y la autorregulación con los derechos de los demás, de quienes están participando en el proceso. Entonces, si la definición es, oye, va a haber elección en el partido político y tienes derecho a reelegirte, pero tienes que participar en ese proceso democrático, si esa es la decisión, pues bueno, pareciera que resulta válido, ¿no? Pero bueno, lo importante es dar definiciones y con esa expectativa de que pues a su vez se puedan impugnar y la Suprema Corte de Justicia pueda valorar todos los aspectos que se den en el caso y confirmar o bien marcarnos cuál es la ruta que debemos seguir. En fin, creo que una cuestión es muy importante. La soberanía, o si se quiere, autonomía de las entidades federativas no es nada si no se ejerce. Hay que ejercerla y hay que dar pronunciamientos bajo esa expectativa. Y luego la cuestión esta de la institucionalidad. Miren, yo creo que esta prescripción por la cual se determina sí puede reelegirte siempre y cuando vayas por el mismo partido o coalición, o bien que tú eres separado antes de la mitad, etc. Aquí se está construyendo, nosotros podemos desprender un valor fundamental en el sistema democrático mexicano, y es la cuestión de la institucionalidad. Si usted quiere realizar una actividad alrededor de su persona,
Es una cuestión que ya me han dado respuesta en otras latitudes y que se denomina caudillismo autocrático, y hemos visto cómo se fundan partidos y se destruyen alrededor de personalidades. Y no, creo que no pasa por esto. Hay un valor fundamental que es institucionalidad, pero la institucionalidad no se construye en abstracto, alrededor de un emblema o unos estatutos, sino alrededor de lo que se ha denominado como la lealtad hacia los comilitantes. No se vale que nosotros militantes articulamos un partido político con un programa de acción, programa de gobierno, programa legislativo, estrategias partidarias, estatutos, reglamentos, y que después nos dejes colgados de la brocha y te vayas a ser postulado por otro partido político o cambies inclusive de militancia. Creo que tiene que haber una lealtad, una honorabilidad hacia los demás, hacia quienes te están llevando a ocupar un cargo, hacia quienes te están construyendo una dirigencia. No se vale que después de haber sido un dirigente nacional, hay un precedente de la zona superior, el de Manuel Espino, después digas ya no, y entonces empiezas a actuar en contra del propio partido político, o inclusive más grave, digas, oye, yo soy un coordinador de una fracción parlamentaria, y después dices, no, fíjate que ya no, y ahora me voy a otro partido político, o peor, hasta voy a ser candidato independiente. No, tiene que haber, como en muchos procesos donde hay rupturas, una etapa de duelo. Eso es lo que se establece en la Constitución. Y entonces, no a las candidaturas independientes, como decía una de mis compañeras, que salen a partido político, no a los candidatos que participan en un proceso siendo militantes y después se van a otro partido político porque no ganaron o no les gustaron las condiciones. Oye, si participaste en un proceso y perdiste, sométete al criterio de la mayoría y apoya al partido político. Entonces, debemos establecer, me parece, mecanismos que fortalezcan la institucionalidad, insisto, no institucionalidad en abstracto, sino institucionalidad con lealtad hacia los co-militantes. Tiene que haber un sentido de solidaridad, porque lo que está pasando, lo que puede pasar con esto, es que se va a desquebrajar cada vez más lo que mencionaba el compañero, que me parece que es muy relevante, la institucionalidad, que también me parece que es importante, que es la institucionalidad al interior de los partidos políticos. Gracias. Gracias por estar abogado, ya. Finalmente, y por el conducto, las instituciones convocantes les otorgaron una constancia por su destacada participación en este evento Foro de la Reelección.